canal de diariodominicano.com. Diariodominicano.com, su eslogan dice: el medio de comunicación. Ciertamente, diariodominicano.com es un medio plural. Ahí entran todas las ideas. No hay colores vedados. Y eso es muy importante en una sociedad. Un medio que sea plural, expresión de una sociedad, que ahí se puedan expresar todos, porque de esa manera los medios de comunicación contribuyen a una sociedad mejor informada y sobre todo suman para una sociedad que tenga una vida en convivencia pacífica. Y eso es muy importante, el rol de los medios de comunicación que lo puedan hacer. En República Dominicana, el tema que se lleva el mes, oigan esto, se lo va a llevar porque probablemente en noviembre ese sea el acontecimiento y del año sea la información política más importante. Que la oposición política en la República Dominicana, la mayoría de la oposición política, o la mayoría de todo el que se siente oposición, tomó la decisión de hacer un bloque opositor y compartir acuerdos que le van a permitir ir aliados en el nivel municipal, es decir, las alcaldías, en las juntas de distritos municipales y a nivel senatorial y congresual, o sea, congresual, para incluir el nivel senatorial y el nivel de diputados, acuerdos políticos en estos niveles. Da la impresión que el partido de gobierno y los asesores no le daban importancia a las actividades que estaba desarrollando la oposición. Por ejemplo, se conocía la mesa del diálogo que coordina el ingeniero Miguel Vargas, el presidente del PRD, y hubo gente que ciertamente entendía que la oposición no iba a llegar a un acuerdo amplio, porque se sentía en el gobierno. Usted sabe que cuando un partido está en el gobierno, en ocasiones pierde las perspectivas. Y la pierde porque usted sabe que lo que más encuentra es gente que quiere estar con el gobierno. En la República Dominicana hay gente que sufre como una especie de síndrome, que no resiste estar fuera de la sombrilla del gobierno. Sobre todo gente que se siente política, o gente que se dedica a las actividades empresariales o de negocio. Hay en esa comunidad una especie de hombre-mujer que no puede estar sin la sombrilla del gobierno. Entonces eso a la gente del gobierno se hizo sentir muy confiado, por el hecho de que incluso lograron atraer a figuras, ex legisladores, ex diputados, ex alcaldes, ex funcionarios de juntas de distritos municipales, lograron atraerla incluso con ofertas públicas, que inmediatamente se producía el acuerdo con la persona, eso trascendía de una vez a la opinión pública. Ya ustedes vieron que uno de los aliados se juramenta para apoyar la reelección del presidente Luis Abinader, y ese aliado hizo jurar al presidente. Una cosa insólita, que nunca en la historia dominicana eso se había visto, porque usted sabe que siempre la figura del presidente es palabra mayor. A nadie se le ocurre irrespetar a un presidente. Fíjese que todo el mundo, la colectividad entiende, cuando se trata del presidente de la República, el jefe del Estado, es una figura que se trata con el mayor respeto por la condición presidente de la República. Y que se aparezca un político que está buscando un espacio, porque el gobierno en el que él disfrutó más de 8 años,
tuvo ese aliado en el INESPRE, controlando el INESPRE. Y de repente se ve sin empleo. ¿Qué hace? Se coloca en la sombra del gobierno. Y eso explica que incluso ese acto, que eso en la sociedad dominicana nunca se había visto, que un político aliado hiciera jurar al presidente. Eso, ciertamente que eso fue una estampa que en la sociedad no cayó bien, porque ni siquiera en el siglo XIX se recuerdan cosas así. En el siglo XIX, por ejemplo, se daban esos acuerdos. Patos machos eran Báez, Santana, los primeros dos patos machos que tuvo República Dominicana eran Pedro Santana y Buenaventura Báez. Colocaban al presidente que querían o se colocaban ellos cuando querían. Eso explica que Pedro Santana, que fue el primer presidente juramentado en República Dominicana, y ese también es una película inolvidable, porque ese hizo que después que los constituyentes y redactores de la primera constitución, él no aceptó esa carta porque era democrática. Él quería una que le diera poderes extraordinarios al presidente. Y San Pedro Santana lo logró. Fíjese que la constitución de 1844, la primera, establece Pedro Santana, reelección asegurada. La constitución de 1844. Se daban ese tipo de películas. Y Buenaventura Báez, cuando se lanzaba, Buenaventura Báez enlazaba. Eso explica que Buenaventura Báez fue presidente 5 veces en República Dominicana. Y hasta el momento que estuvieron los dos en condiciones físicas y poder político, eran turneándose. Voy yo o va tú, o pongo uno de los míos. Y ese era el juego que se daba. Después vinieron esas películas del siglo XX que se daban, recuerden el caso de Desiderio Arias. En la de Desiderio Arias negociaba, por ejemplo, espacio del país. La línea de Navarrete hacia allá, Desiderio Arias el jefe. Ese tipo, esas estampas primitivas, de política primitiva. Pero ya en la política moderna, que se vea que un aliado lleva al presidente a un juramento, eso es cosa grande, eso no tiene precedente, eso es nuevo en la vida, en la historia política dominicana. Entonces, ¿qué pasó? En el gobierno no se le prestó atención a la oposición, no se le confirió importancia. Como a esta hora, que incluso usted habla con amigos del gobierno y lo que le señalan es que van como un carro sin freno, como decía Masluta, que van derecho, que ese carro nada más va a parar en el palacio, cuando de nuevo retorne a una nueva administración el partido de gobierno con el presidente Abinader reelecto. Ese es el criterio. Así piensan. La oposición, muy laboriosa, ha estado, sin embargo, trabajando, mirando los espacios vacíos, tomando los espacios. Y eso explica que aun cuando en la República Dominicana también se ha producido ahora un laboratorio de encuestas, ahora cualquiera le hace una encuesta y le ponen encuesta a cualquier cosa. Hasta un sondeo que se haga a través de un medio electrónico como estamos nosotros aquí, que se nos ocurra abrir el teléfono y la gente comienza a llamar y a decir por quién va y quién no va. Y al final dicen una encuesta. Ese es un sondeo, porque usted ni siquiera está mirando a la persona que está hablando. Con las encuestas pasa eso. Fíjese que usted pide, cuando le hablan de encuestas, usted pide siempre los informes y quiere ver los informes. No, aquí se publican unos cuadros y le dicen que tal candidato tiene. Entonces el partido de gobierno lo han llevado a la cúspide. Lo han puesto en un punto tan alto que probablemente no vea lo que está viendo en el entorno. Y eso explica que eso que ha ocurrido en la oposición, en el gobierno muy poca gente lo esperaba. Incluso algunos asesores extranjeros que hay aquí, un veterano,
el veterano, el amigo Bengochea, es un veterano porque ha trabajado con el PLD y ahora está trabajando con el presidente Abinader en el proyecto de reelección del presidente Abinader. Hasta esos veteranos no vieron lo que estaba pasando en el frente. Y se produce ese acuerdo que se anuncia hoy. Oiga, nivel congresual, nivel municipal y en las juntas de distritos municipales. Entonces, para que tengan una idea, cubren el espacio de 88% del territorio nacional. Incluyen provincias de las más importantes. Decimos importantes no por sino sencillamente por tamaño. En términos electorales, que tienen mucha gente, el mayor número de votantes. El Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, La Romana, San Francisco de Macorís, la provincia de Espaillat. Oiga, estamos hablando donde se concentran la mayoría de votantes en la República Dominicana, o sea, en ese espacio que se está hablando el número de votantes. Esto parece que desde el gobierno no se veía, porque cuando se está en la rumba del gobierno, hay gente que pierde la audición y la vista se le acorta. Y eso explica que no están viendo problemas. Por ejemplo, lo que pasó el jueves, un apagón que gran parte del país llegó a pensar que era general, incluso la gente llamando para preguntar si era general. Dejar eso como una nimiedad, ni siquiera se le dio una explicación adecuada. No, que la planta, 2 unidades de Punta Catalina salieron de repente. Oiga, eso es para que se le dé una explicación, que se haga un levantamiento técnico y se le dé una información a la sociedad qué fue lo que pasó. Y así la sociedad sabe el tipo de servicio de su sistema eléctrico que tiene, cuán seguro es. El caso de que se producen interrupciones eléctricas en cualquier momento, esas son cosas que el que está disfrutando el poder, porque hay gente que va al poder a disfrutarlo, hay gente que va a trabajar, son servidores públicos y servidoras públicas. Pero hay un alto número que se pega y se agregan, ver cómo se agregan de una parte que puedan estar cerca del poder para los nombramientos, las facilidades del gobierno, que no ven nada y por eso cuando ocurren los acontecimientos, sorpresa, están sorprendidos. Entonces, eso que ha ocurrido y sobre todo que desde ese frente hacia adelante, que ellos van claro, que tienen que hacer una administración que sea eficiente, que mejore los servicios públicos, que todos los servicios que presentan deterioro se superen, que vuelvan a ser eficientes y ágiles. El tema de los precios, ver cómo se logra que en la República Dominicana los productoras de nuevo se sientan estimulados y puedan aumentar la producción, aumentar la oferta de productos. Por ejemplo, un plátano. ¿Quién le iba a decir a usted que un plátano se iba a quedar tranquilo? Que iba a subir de precio y se iba a estar siempre por encima, un plátano bueno, le digo, de calidad, por encima de 25 pesos. Y hay lugares que un plátano bueno, como dice la gente, ese plátano le puede costar hasta 40 pesos. Como me dicen unos amigos de la Urbanización Real, que me dicen que en la Urbanización Real un plátano bueno, 40 pesos. ¿Quién le iba a decir eso a usted? Porque recuerde, el plátano, y hago expreso el criterio, porque a mí me tocó en el ejercicio profesional de periodista
trabajar en el área económica. Incluso me tocó ser editor en un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El plátano era una situación que era recurrente. Cuando llegaba el otoño, se acercaba el otoño, los precios del plátano podían sufrir variaciones, pero las variaciones eran de centavos, porque no se hablaba de pesos, eran de centavos las variaciones del plátano. Y por eso usted veía que en un momento el plátano podía llegar a 6, 7 u 8 pesos. Pero desde el momento que entraba febrero, que se entendía que ya la producción de plátanos volvía a la normalidad, ahí inmediatamente el consumidor, la consumidora, comenzaba a ver la realidad reflejada en los precios. ¿Qué pasaba? Que el plátano bajaba. Ha llegado el país a una situación que el plátano no baja. Entonces todo eso tienen que sentarse los expertos para ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto no es posible ahora? ¿Por qué no se siente una oferta de plátano, por ejemplo, vigorosa? Todo eso. Y usted diría, ¿cómo eso cambia? Con políticas públicas. De ahí la importancia de una administración de gobierno, porque desde el gobierno se pueden ejecutar políticas. Por ejemplo, ¿cuál es una política que en la República Dominicana es inaplazable? Un plan nacional de estímulo a los productores del sector agropecuario. Estímulo. Te van a decir, pero usted le va a regalar a productores. No, bueno. El problema es que la seguridad alimentaria, no hay nada más importante que la seguridad alimentaria. Un pueblo que no se puede alimentar bien, un pueblo que no puede comprar los bienes que consume, ese pueblo no se va a alimentar bien. Entonces mañana usted va a tener consecuencias peores, porque eso se va a reflejar en la salud de la gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Acudir. Esos seres alegres que le dicen a usted, no, pero si no hay producción de pollos, aquí vamos a traerlo de Brasil. No, pero si no se produce plátano, no va a importar plátanos. No. Usted sabe qué quiere decir, que usted va a pagar un plátano más caro y que usted va a pagar una carne de pollo más cara. Ahora, si usted estimula a esos productores, a esas productoras nacionales que saben producir, usted va a ver cómo cambia el cuadro. Yo recuerdo siempre el cuadro de 2004. En Barahona decía un sacerdote, ya mire, que no ofrezcan nada ahora, ofrezcan que van a dar, que la gente va a accesar a la comida. Un sacerdote en Barahona, porque la gente tenía dificultad para accesar a los alimentos, porque subieron y en algunos casos escaseaban. Entonces, República Dominicana es una de las cosas que tiene que tener el que va a la nueva administración dominicana. El que llegue cuando en la nueva administración de gobierno en República Dominicana, el que no mire hacia los productores y hacia lo que producen bienes y servicios, va a tener tranquilidad, ni va a vivir una situación que la gente se sienta tranquila. Oiga, cuando una gente tiene que calcular si el dinero me va a alcanzar para comprar los alimentos que requieren la familia, ¿cómo usted puede esperar ahí sosiego? Eso incluso se refleja en la violencia social, esas explosiones que uno ve que se dan en lugares de recreación. De manera que esto de la alianza opositora, rescate, indica que eso también es una manera de la oposición hacer expresión en qué está. ¿Y qué dice? Que no está por seguir en la oposición. Esto a veces los amigos que están en el gobierno les resulta difícil entenderlo. Pero yo sugiero que incluso bajen a los mercados, acudan a los supermercados y vean cuál es el cuadro, pero sobre todo los mercados, porque en los mercados ahí va gente de todos los estratos sociales a los mercados, porque regularmente va por un producto que le interesa o por el ambiente, hasta para ver, sintonizar cómo está la gente, qué está pensando. Va a un mercado. Aislarse, el que se aísla pierde esa visión de la sociedad. Y esto que ha ocurrido, ciertamente que tomó al gobierno
de sorpresa y al partido de gobierno. Pensamos que eso era un jueguito, que los opositores no es verdad que iban a lograr un frente opositor. Y lograr alianzas congresuales y municipales, muy difícil, porque fulanito aspira, fulanito tiene tal cargo. No, mira lo que ha pasado. Mira lo que ha pasado en la alianza de opositora. Así terminamos en la entrega de este comentario, que lo hacemos aquí en diariodominicano.com, el medio para la expresión. Es un medio abierto. Nosotros los invitamos a ustedes que vean en la red de internet diariodominicano.com, entren a sus sesiones. Por ejemplo, la sesión internacional, van a ver ahí informaciones que no salen en los otros medios. El caso esto de hombres y mujeres, comportamiento, hechos de hombres y mujeres y cosas que también la pueden ver ahí. La sesión económica, la sesión política, porque la gente muchas veces puede ver la portada de un periódico. Ve la portada de diariodominicano.com, usted ve una portada, pero si va entrando a las sesiones, se va a encontrar que usted va a encontrar prácticamente contenido como si se tratara de otro periódico. Lo único que en este caso, para la sesión económica, política, sociedad, así, variedades, todo esto. Así que agradecemos de nuevo que sigan la atención y den el toquecito de que se han encontrado con el comentario desde la plataforma de Diario Dominicano. Héctor Tineo, como siempre, agradeces la atención de ustedes.